zona del AMBA, pero solo un poquito, y se ha recargado y mucho el interior, como la estadística muestra. Ahora, hoy tenemos casi 8.000 pacientes en unidades de terapia intensiva. Está en línea ya Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, si mal no tengo entendido. Rosa, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gusto de saludarla. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias. Faltaba más. Este es un estudio que hicieron ustedes. Yo lo que no tengo claro es, ¿este es el parámetro de la Nación? Porque la Nación dice que hay menos de 80% de camas de unidades de terapia intensiva ocupadas, pero ustedes hablan del 91%. Sí, nosotros evaluamos habitualmente en forma voluntaria unas 3.700 camas de terapia intensiva en todo el país, de diferentes provincias, desde Cava, toda la zona de la provincia de Buenos Aires, el conurbano y el resto del país. Y eso es un porcentaje que viene realmente bastante estable. Algunas provincias están un poco más abajo, en menos del 80%, pero la gran mayoría están arriba del 90%, que eso es un poco lo que Está bien, Rosa, pero digamos, el dato fidedigno del mapa país es el que da a conocer el Ministerio de Salud de la Nación. Porque... Obviamente, porque esto es sobre 3.700 y pico de camas. Sobre más de 12.500 que tiene el país. Exactamente, unas 12.500 que tiene el país. Bueno, de todas maneras esto no quita presión al sistema, si es el 91 promedio o el 78, lo que está claro es que es un sistema que no es infinito, que no es tan laxo como uno quisiera, que tiene limitantes explícitos en la infraestructura, pero también en el recurso humano. Que, digamos, producir médicos intensivistas lleva su tiempo, pero además la pandemia ha dejado también secuelas. Me cuenta lo que relevaron, que me parece lo más importante, porque en simultáneo que se produce todo lo que habitualmente hablamos, hay un submundo que no todos comprenden. ¿Qué está pasando con el intensivista, con aquel que está en el momento más delicado de un paciente? Bueno, en general los intensivistas siempre fuimos pocos, es una especialidad que ha ido bajando los ingresantes a la especialidad, a las residencias de terapia intensiva, y esto ya lo venimos diciendo ya desde muchos años, inclusive en el año 2009 con la epidemia de H1N1, esto se puso muy en evidencia también, ¿no?, en la jerarquía y en la magnitud de esta pandemia, ¿no? Pero ya desde el 2009 que venimos bastante hablando sobre este tema. En estos momentos, con 1 año y medio de trabajo en las terapias intensivas, con los pacientes más graves, con las terapias intensivas o las camas de terapias intensivas que se van expandiendo y se van abriendo camas con un respirador fuera de las unidades de terapia intensiva. De hecho hay entre un 25 y un 30% de los pacientes con respirador que están fuera de las salas de terapia intensiva, ubicados en salas que se han acondicionado o que tienen cierta estructura para poder atender a estos pacientes. Están siendo atendidos en general por colegas no intensivistas, pero los procedimientos, o sea, las decisiones que son propias de los pacientes críticos de terapia intensiva, los tiene que realizar un intensivista porque es el que tiene el expertise, la formación para manejar a estos pacientes tan graves. Y esta formación se adquiere en un mínimo de 4 años, o sea, no se pueden formar en menos años. Lo que se puede aprender en menos tiempo es algún conocimiento aproximado, pero no la formación del especialista. Está bien, Rosa, pero yo leí una encuesta de los centros encuestados que usted marcaba, que refleja que 48,8% no tiene residentes de las unidades de terapia intensiva, 24%, 1 de cada 4 no tiene médicos intensivistas en su plantel, de los centros médicos, 77% tiene médicos mayores de 50 años como parte de su plantel, más de 3 de cada 4, esto implica que finalmente están más expuestos que otros. 57% tuvo reducción de su carga horaria por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que es la suspensión del deber de asistencia por factores de riesgo, estrés u otras razones. Es decir, insisto, más de la mitad tuvo una reducción de carga horaria o por estar estresado o por ser un paciente eventual con factores de riesgo y susceptible de también perder la vida por COVID, etcétera. Y más del 50% de los centros tuvo renuncia de médicos. Es decir, más de la mitad de los centros dijeron que hubo médicos que renunciaron en sus lugares de trabajo.
Esas cifras me parecen muy descriptivas. Es así, y la verdad que lamentablemente no ha venido cambiando en los últimos 10 o 15 años. Prácticamente desde el 2009. O sea, no es la pandemia, es la Argentina y el sistema sanitario argentino. Perdón, no le escuché. No es la pandemia, es el sistema sanitario argentino. Exactamente, es el sistema sanitario que lamentablemente necesita de una vez por todas ser puesto en agenda y evaluar y determinar exactamente qué sistema sanitario necesita la Argentina y cómo mejorar el sistema sanitario que está. Porque la verdad que viene con una desinversión de hace muchísimos años y en esto tiene mucho que ver el recurso humano. No solamente los intensivistas, sino cualquier trabajador en el ámbito de la salud. Los intensivistas en particular, la verdad que por las condiciones laborales, la situación de estrés, el ámbito laboral, que en muchas situaciones es bastante hostil, no trabajar con los pacientes, sino la forma en que se trabaja, ¿no? Se tiene que trabajar en 2 o 3 lugares, los sueldos no son los adecuados, hay mucho estrés, y todo esto se ha incrementado con esta pandemia. Dentro de las renuncias, ha habido renuncias inclusive en las residencias, o sea, los médicos que salen de la Facultad de Medicina, que se reciben de médico y optan por la especialidad, luego del primer año o casi el segundo año renuncian, y quizás otra especialidad, porque la situación realmente es muy bien, muy complicada, y como usted dice, más del 50% somos viejos, por decirlo de alguna forma, o sea, tenemos más de 50 años, 60 años, y seguimos trabajando, o se sigue trabajando y haciendo guardias, lo cual son guardias muchas veces de 24 horas, muy agotador. Entonces, todas esas condiciones laborales, los que estamos solicitando, se revea y se mejore. Rosa, lo último, apelo a su brevedad, porque además la comunicación está casi al límite, al estilo de las comunicaciones en la Argentina. Los pacientes que tenemos en las unidades de terapia intensiva, estaba viendo un informe en Mar del Plata, sin ir más lejos, donde se sostiene que durante la segunda ola, esta que estamos aún atravesando, la edad promedio de los muertos por COVID cayó 7 años. Ya no solo de los internados, naturalmente un correlato es los que terminan incluso falleciendo. 30% del total de personas que murieron en pandemia en Mar del Plata lo hizo en los últimos 75 días, 2 meses y medio, desde el 1 de abril. Con una edad promedio que está en los 69 años en cuanto a la mortandad. Ayer se oficializaron 12 muertos, en Mar del Plata murieron casi 2.100 pacientes. 2.100. Esto es lo que se ve en todo el país, digamos, que bajó la edad de mortalidad, que no hay tantos pacientes de 70 y pico, 80 y pico como en la primera ola, fruto de la vacuna, y sí tenemos muchos de 40 y pico, 30 y pico y 50 y pico. Exactamente, son los que se están ingresando en este momento en las terapias intensivas, los menores de 60 años, ya bajando a los 40 años de edad, que es la población que no se está vacunando o que se está empezando a vacunar recién muy poco, ¿no? Pero los mayores de 70 años, con la vacunación realmente prácticamente no están ingresando a las terapias intensivas. Esa es la realidad. Es un aliciente. Rosa, le mando un beso grande. Gracias por la deferencia, como siempre. No, gracias a usted. Muchas gracias. Muy gentil. Bueno, Javi, déjame...